Me llamo Gabriela Vargas. Tengo 67 años. El Palacio de Justicia olía igual que hace 30 años mármol frío, papel viejo y un rastro de sudor nervioso. Me había prometido a mí misma que nunca volvería a pisar este edificio, pero aquí estaba mi mano sosteniendo el brazo de mi hijo mientras avanzábamos por el pasillo, resonante hacia la sala 4. Miguel se apoyaba con fuerza en su muleta, su paso irregular pero lleno de orgullo. Odiaba la muleta, odiaba las miradas que lo seguían compasivas murmurantes. Tenía 38 años, demasiado joven para caminar como un viejo, demasiado joven para pelear por lo que debería ser suyo sin cuestionamientos. Fuera de la sala le quité el polvo del hombro y le enderecé la corbata. Era la misma azul oscura que usaba en las reuniones con clientes antes del accidente. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el agarre en la muleta. «Mamá, no tienes que estar aquí», murmuró. Le di una pequeña sonrisa. «Sí tengo que estar». Cuando entramos, la sala se volvió hacia nosotros. Los bancos de madera brillaban bajo las luces fluorescentes y el aire se sentía más apretado de lo que debería. Al otro lado estaba Adriana, mi exnuera, con el rostro empolvado, los labios pintados en desafío. Su abogada, una mujer alta con postura afilada, le susurró algo al oído. Adriana sonrió levemente cruzando una pierna sobre la otra, sus tacones rojos, marcando un ritmo que no pertenecía a un lugar construido para la verdad. Sus padres se sentaban a su lado, engreídos, seguros de la victoria. Miguel se bajó con cuidado al banco reservado para el demandante. Sus hombros se encorvaron bajo el peso de más que el dolor. Me senté detrás de él, sintiendo cómo las miradas en la sala nos medían, pesaban nuestro valor. El alguacil pidió silencio. Luego se abrió la puerta lateral. Entró el juez Rafael Morales, un hombre cuyo nombre no había oído en años, pero cuyo rostro reconocí al instante. Su cabello estaba más gris ahora, pero su caminar llevaba la misma autoridad medida que recordaba de cuando era un joven abogado, ambicioso, que seguía que sea los consejeros senior en mi antigua firma. Ajustó sus lentes, miró el expediente del caso y luego hacia Miguel. Por un breve momento pensé ver un destello de simpatía en su expresión, pero entonces su mirada pasó a mi hijo y aterrizó en mí. Su mano se congeló a mitad de movimiento. Nuestros ojos se encontraron y vi el reconocimiento estrellarse en su rostro seguido por algo como incredulidad. Sus labios se separaron pero no salió sonido. Se inclinó ligeramente hacia Saki, adelante los dedos apretándose alrededor del estrado. La sala, aún acomodándose en orden, se quedó completamente en silencio. Incluso el aire parecía contener la respiración. Entonces, tan suavemente que solo los que estábamos más cerca del frente pudimos oírlo, habló. «¿Por qué estás aquí?» La pregunta no era procedimental. Era personal, mitad asombro, mitad alarma. Sonaba como si estuviera viendo un fantasma. La sonrisa confiada de Adriana vaciló. Su abogada se detuvo a mitad de nota. Miguel giró la cabeza confundido y sentí el pulso de cada rumor susurrado, comenzando a agitarse detrás de mí. No respondí al juez. Solo me senté un poco más derecha, los años que había enterrado, presionando contra mis costillas como una puerta, a punto de abrirse. El pasado, al parecer, acababa de reconocer mi rostro. El sonido del mazo me trajo de vuelta al presente, pero apenas. Mi nombre, Gabriela Vargas, aún colgaba, sin decirse en el aire como una sombra que nadie se atrevía a reconocer. Vi al juez mirar de nuevo los papeles frente a él, su mandíbula tensándose como si hubiera tropezado con algo que desearía no haber encontrado. Una vez estuve del otro lado de ese estrado, más joven, más aguda, llena de la creencia de que la verdad
Si se argumentaba con suficiente fuerza, podía ganar contra cualquier cosa. En esos días, vivía con tacones y café de medianoche, el tipo de mujer que conocía cada pasillo del Palacio de Justicia de la Ciudad de México, por el sonido de sus propios pasos. Los reporteros me llamaban la espina de hierro de la Ciudad de México, la abogada defensora que no se doblaba, ni siquiera cuando la ciudad lo hacía. Pero la fe es algo frágil. Perdí la mía el año en que el caso Caldwell se derrumbó. Se suponía que sería mi triunfo una demanda colectiva, exponiendo una cadena de inspectores de la ciudad que tomaban sobornos para ignorar violaciones peligrosas en viviendas. Teníamos testigos, documentos, grabaciones. Estaba segura de que ganaríamos. En cambio, en el tercer día de testimonios, el juez presidente, un viejo amigo de mi mentor, desechó cada pieza clave de evidencia como inadmisible. El veredicto fue anulado. Más tarde salió a la luz que había sido sobornado por uno de los desarrolladores que demandábamos. Para cuando la prensa se enteró, la ciudad ya había convertido la historia en algo más. Mi reputación se quemó más rápido que cualquier edificio que esos hombres corruptos hubieran condenado. Nadie creyó una palabra de lo que dije. El caso murió. El juez se retiró en silencio a Florida. Y yo, enterré mi licencia de abogada en el fondo de un armario y nunca la toqué de nuevo. Recuerdo la noche en que empaqué mi oficina. El conserje del edificio, un hombre amable llamado José, me vio llenar la caja con expedientes, fotos y la cita enmarcada que solía colgar sobre mi escritorio. La justicia es la voluntad constante de dar a cada uno lo suyo. Miré esas palabras hasta que se borraron, dándome cuenta de que ya no las creía. Desde esa noche evité este lugar como una plaga. Construí una vida más pequeña, voluntariado, jardinería, criando a Miguel fingiendo que el silencio era paz. Pero ver al juez Morales ahora recordando que una vez fue un asociado tembloroso que me siguió en argumentos finales, abrió algo que había mantenido enterrado por demasiado tiempo. Me recordaba no a la mujer en la fila de atrás hoy, sino a la que una vez caminó estos pasillos como si fueran suyos. Y en sus ojos podía ver la misma pregunta, no dicha que me había hecho a mí misma por años. ¿Qué te pasó? Me senté perfectamente quieta, pero adentro una vieja corriente se agitó. El aire rancio de la sala, el raspado de zapatos contra el azulejo, el susurro de papeles, eran todos sonidos que pensé haber olvidado. Sin embargo, cada uno me llamaba de vuelta a la persona que solía ser la mujer, que creía que la ley aún podía significar algo. No había venido aquí para resucitarla, pero ahora estaba despierta, respirando, justo debajo de mi piel. Después de que el caso Caldwell se derrumbó, me dije a mí misma que nunca más dependería de la promesa de justicia de nadie. Volví a casa a un departamento vacío del tipo que contiene la respiración cuando entras. Mi esposo Luis ya había empacado sus cosas. Dejó una nota en el mostrador de la cocina, 12 palabras que terminaron 15 años de matrimonio. Amabas tu trabajo más que a mí. No puedo vivir con un fantasma. Miguel tenía solo 10 años entonces. Llegó a casa de la escuela con su mochila medio abierta, un moretón en la rodilla y una sonrisa demasiado brillante para el día en que tuve que decirle que su padre se había ido. Recuerdo sentarlo en la mesa, mi voz firme, solo porque sus ojos eran demasiado jóvenes para verlos temblar. Preguntó si papá volvería. Dije que no. Preguntó por qué. Le dije que a veces la gente olvida lo que significa el amor. Asintió como si entendiera, pero esa noche lo oí llorar en su almohada. Esos años estuvieron hechos de mañanas largas y noches aún más largas. Tomé cada trabajo legal pequeño que pude encontrar
redactando contratos, revisando reclamos de seguros, resolviendo disputas menores para gente que apenas podía pagar. Cuando la renta subió más que mis cheques, empaqué nuestras vidas en cajas de cartón y nos mudamos a un lugar más barato cerca de Avenida Revolución. El edificio olía a moho, pero el sol golpeaba las ventanas en el ángulo justo por las tardes, y Miguel aún podía ver los trenes desde su habitación. Hicimos una rutina de la supervivencia. Me despertaba antes del amanecer, hacía café demasiado débil para desperdiciar y escribía notas en su servilleta de almuerzo, pequeños recordatorios de que mañana podría ser mejor. Él dejaba dibujos en mi escritorio, a cambio casas torcidas, familias de palitos, un sol que siempre sonreía. Para cuando cumplió 16, Miguel había encontrado trabajo de fin de semana en un taller de reparaciones local. Volvía a casa con aceite en las manos y historias sobre cómo funcionaban los motores, sus ojos vivos, de una manera que no había visto desde antes de que su padre se fuera. Una tarde lo encontré en la mesa de la cocina midiendo líneas en papel cuadriculado, un montón de libros de texto abiertos a su lado. «Voy a construir cosas, mamá», dijo. «Cosas reales, cosas que duran». Reí suavemente y le pregunté qué lo hacía tan seguro. Levantó la vista y dijo: «Porque tú lo haces». Cuando empezaron a llegar las cartas de la universidad, las guardé en un cajón hasta saber cuál quería más la Universidad Nacional Autónoma de México Ingeniería. Recuerdo cómo trató de ocultar su emoción de la misma manera que yo oculté mi miedo. La colegiatura era más de lo que podía pagar. Pasé toda una noche sentada en la mesa de la cocina mirando mi viejo anillo de bodas. Por la mañana supe qué tenía que hacer. El dueño de la casa de empeños lo pesó sin emoción. El anillo brillaba bajo la luz fluorescente, un viejo círculo de promesas finalmente valiendo algo práctico. Salí con un fajo de billetes y el olor a metal en mis dedos. No se lo dije a Miguel hasta años después. Algunos sacrificios se guardan en silencio hasta que florecen. Se graduó con honores trabajando cada hora libre para ayudarme con la renta. Luego vino el día en que me llevó a un terreno vacío de nuevo cerca de Avenida Revolución, donde el aire olía a hierba cortada y nuevos comienzos. «Aquí es donde estará», dijo. Meses después, una pequeña casa de 2 pisos se erigió allí con revestimiento azul pálido, molduras blancas, un porche lo suficientemente ancho para 2 sillas. Miguel me entregó las llaves con una sonrisa que parecía la del niño que una vez dibujaba casas de palitos para mí. «Esta es nuestra mamá», dijo. «Nadie nos puede echar nunca más». Nos mudamos ese verano. Llené las habitaciones con muebles de segunda mano y el sonido de risas que pensé haber perdido. Por las noches Miguel se dormía en el sofá después de turnos largos y yo me sentaba junto a la ventana escuchando el zumbido de la ciudad afuera, la casa crujiendo suavemente mientras se asentaba. Por primera vez en décadas creí en la permanencia. Las paredes se sentían sólidas bajo mis palmas, del tipo que podían resguardar sueños sin miedo a desalojo. No sabía entonces que incluso las paredes más seguras no pueden mantener alejadas todas las tormentas. La llamada llegó justo después de medianoche. Recuerdo porque había estado despierta mirando la luz del porche a través de la lluvia, pensando en lo silenciosa que se había vuelto la casa desde que Miguel se casó con Adriana. El teléfono sonó una vez, 2 entonces, una voz que no conocía dijo mi nombre. «Señora Vargas, ha habido un accidente». Para cuando llegué al hospital, el pasillo olía a desinfectante y metal, y las botas de mi hijo estaban abandonadas junto a una camilla. Miguel yacía bajo una manta delgada, rostro pálido, ojos cerrados, su pierna izquierda enyesada.
y la derecha envuelta en vendajes que filtraban un leve rojo. Las máquinas pitaban en un ritmo que era prueba de vida y recordatorio de fragilidad. Adriana ya estaba allí paseando su maquillaje corrido. Cuando me vio estalló en lágrimas, brazos abiertos, y por un momento la creí. La abracé cerca como a una hija susurrando que todo estaría bien, aunque no sabía si lo estaría. El doctor entró con palabras que cortaban como vidrio múltiples fracturas. Daño nervioso, una larga recuperación, volver a caminar. Requeriría años de terapia si es que lo lograba. Miguel no habló cuando lo oyó. Solo miró al techo como si buscara una parte de sí mismo que se había alejado. Las semanas que siguieron se borraron juntas. Adriana se sentó junto a su cama al principio leyendo revistas en voz alta, trayéndole sopa que apenas tocaba. Pero la simpatía tiene fecha de caducidad, y la suya llegó antes de lo que quería creer. Cuando le quitaron el yeso, empezó a suspirar con cada paso lento, cada alcance torpe por la muleta. Una mañana, mientras doblaba la ropa en la cocina, oí su voz detrás de la puerta del dormitorio, aguda, cansada. «Miguel, no puedo seguir haciendo esto. No me casé con un paciente. Me casé con un hombre». Sus palabras aterrizaron como piedras, cada una sorda y pesada. Me congelé la toalla resbalando de mis manos. Su respuesta vino quieta pero firme. «Sigo siendo ese hombre». Hubo silencio, luego el sonido de algo rompiéndose, quizá un vaso, quizá solo lo que los mantenía unidos. Después de que volvió a casa de rehabilitación, la casa cambió. Las herramientas en el garaje acumularon polvo. El olor a aceite de motor fue reemplazado por antiséptico de sus sesiones de terapia. Pasaba horas junto a la ventana, su muleta apoyada a su lado como un testigo silencioso. Adriana se alejaba más cada día, noches, tardes, en el trabajo, ropa nueva, perfume nuevo, risas que nunca llegaban a sus ojos cuando volvía a casa. Intenté ayudarlo de la única manera que sabía, comidas, mandados, charla pequeña, pero empezó a encogerse en sí mismo, cortés pero distante, avergonzado de necesitar ayuda. Una vez, mientras llevaba su bandeja de cena, dijo suavemente: «No deberías verme así». Quería decirle que las madres no dejan de ver a sus hijos, que lo había visto dar sus primeros pasos y estaría a su lado, incluso si nunca caminaba otro. Pero solo asentí temerosa de que el amor dicho en voz alta hiciera su dolor más fuerte. Por las noches escuchaba a través de la pared su respiración contando cada suspiro como un latido. La casa que construyó para nosotros aún se mantenía sólida, pero adentro algo vital se había derrumbado. Las mañanas se habían vuelto más silenciosas en la casa Vargas, pero no pacíficas, nunca pacíficas. El tipo de silencio que vivía allí era quebradizo como hielo delgado sobre un estanque que temías pisar. Me despertaba temprano como siempre para hacer el desayuno. El olor a café solía llenar la cocina como una promesa de calma, pero últimamente solo me recordaba los días antes de que Adriana empezara a llevar su crueldad como perfume sutil, caro e imposible de ignorar. Esa mañana la luz del sol se arrastraba por el mostrador, iluminando las 2 tazas de café que había puesto por hábito. Una para Miguel, una para ella. Él nunca lo pediría, pero aún notaba cuando no estaba allí. El matrimonio tiene sus rituales silenciosos. No estaba lista para dejar morir este. Adriana bajó las escaleras en una bata de seda, su teléfono presionado al oído. Su voz era suave al principio, como suenan las mujeres cuando intentan encantar. «Claro, estaré allí para el mediodía», dijo riendo ligeramente. Entonces me vio y bajó el tono metiendo el teléfono en su bolsillo. «Buenos días, Gabriela», dijo aunque no me miró. «No hace falta que te molestes. Agarraré algo en el camino». Asentí intentando no mostrar cómo sus palabras dolían.
Aún no ha comido, murmuré. Podrías sentarte con él. Ha estado preguntando si lo ayudarás con la terapia física esta semana. Se sirvió una taza de café negro sin azúcar y lo removió, aunque nada necesitaba removerse. «¿Se las arreglará?», dijo simplemente. Luego tomó un sorbo lento su lápiz labial, dejando un leve anillo carmesí en el borde. Desde el pasillo vino el sonido de una muleta, raspando el piso lento e irregular. Miguel apareció en la puerta pálido en su camisa de franela, su pierna derecha rígida. Sonrió cuando me vio el tipo de sonrisa destinada a proteger, en lugar de compartir. «Buenos días, mamá», le sonreí de vuelta. «Tu café está listo». La expresión de Adriana cambió solo ligeramente, pero lo suficiente para que lo viera. La forma en que su boca se tensó, como si resintiera que la palabra hogar aún me incluyera. Dejó su taza con un tintineo agudo y se volvió hacia Miguel. «Deberías intentar moverte más rápido», dijo. «Todo este arrastrarte es deprimente». Su voz era casi casual, pero cada sílaba aterrizaba como una bofetada. Miguel se congeló. Vi su garganta apretarse antes de decir gentilmente: «Lo estoy intentando». Ella rió por lo bajo y alcanzó su bolso. «Inténtalo más». Sentí mi mandíbula apretarse tan fuerte que pensé que mis dientes se romperían. Hay momentos en que la maternidad se siente como sostener un vaso de agua mientras un fuego arde a tu lado. No puedes apagarlo, pero tampoco puedes tirarlo. Quería decirle que parara a recordarle que la compasión no es una tarea. Pero me quedé quieta mi mano, agarrando el borde del mostrador. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Miguel se hundió en la silla más cercana. El silencio que siguió era asfixiante. Tomó un sorbo de café y hizo una mueca. Se había enfriado. «Supongo que ya no soy buena compañía», dijo con una risa seca. «Aún eres tú», susurré. Miró hacia otro lado. Ella no lo cree. Quería prometerle que cambiaría, que la gente que olvida el amor puede reaprenderlo, pero las mentiras son crueles a su manera. Así que en cambio puse mi mano sobre la suya y dije: «Bebe tu café, cariño. Lo calentaré». Asintió, pero ninguno de los dos se movió por un largo rato. Más tarde, cuando lavaba las tazas, encontré el lápiz labial de Adriana aún impreso en el borde de su taza, rojo, vívido, desafiante. Lo froté limpio con mi pulgar más fuerte de lo necesario, hasta que la porcelana brilló. Desde esa mañana, cada pequeño sonido en la casa se sentía como una advertencia: el traqueteo de platos, el crujido de tablas, el clic metálico de la muleta de Miguel contra el azulejo. La ausencia de Adriana se volvió más ruidosa que su presencia. Hablaba menos, pero cada silencio que dejaba atrás era un campo de batalla donde luchaba por mantener mi ira oculta bajo la civilidad. Y cada día el aire entre nosotras se espesaba como café dejado enfriar demasiado tiempo amargo y esperando derramarse. Esa noche la casa estaba pesada con silencio. La lluvia se deslizaba por las ventanas en líneas plateadas delgadas, golpeando suavemente contra el vidrio. Me había ido a la cama temprano, pero el sueño no venía. El silencio se sentía mal, demasiado preciso, demasiado ensayado. En algún lugar a lo lejos, un reloj tic-tacaba, como un metrónomo marcando el tiempo con mi inquietud. Me puse mi bata y caminé al pasillo. Una luz tenue se filtraba por debajo de la puerta de Isabel, suave, pálida, parpadeante. Pensé que podría estar leyendo de nuevo. Había estado inquieta desde que los abogados empezaron a llamar. Pero al acercarme, oí otra voz. La de Adriana. Era aguda, baja e insistente el tono que usaba cuando quería control envuelto en dulzura. «Dilo de nuevo», susurró. «Ya no quieres vivir con tu papá». Mi aliento se atoró. Una voz pequeña y temblorosa siguió. «Pero sí quiero, mami. Amo a papá».
La respuesta de Adriana vino rápida, su paciencia deshilachándose. No, Isabel. Crees que sí, pero no entiendes. Si le dices eso al juez, perderemos todo. ¿Quieres perder tu habitación? ¿Tus juguetes? ¿Quieres mudarte a la casita diminuta de la abuela? Hubo una pausa rota por un sollozo ahogado. No. Entonces dilo bien, presionó Adriana. No quieres vivir con él. ¿Quieres quedarte conmigo? Me quedé allí, una mano agarrando la perilla. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían oírlo. Sabía que Adriana era cruel en privado, fría en público. Pero esto era algo más. Esto era veneno disfrazado de protección. La voz de Isabel vino de nuevo quebrada y pequeña. No quiero vivir con papá, susurró como si cada palabra le costara aliento. Buena niña, dijo Adriana, su tono de repente cálido, casi orgulloso. Mañana cuando el abogado pregunte, recuerda eso. Nos estás ayudando a las dos. La luz en la habitación se apagó. Pasos cruzaron la alfombra. Una puerta se cerró con un clic al final del pasillo. Me quedé allí congelada mirando la línea delgada de oscuridad debajo de la puerta de Isabel. Mi garganta dolía, pero no vinieron lágrimas. No había espacio para el duelo, ya no. Me di la vuelta y bajé las escaleras. El reloj de la cocina marcaba las 12:17. Me serví un vaso de agua, pero mi mano temblaba demasiado para beberlo. Lo dejé en el mostrador y me apoyé en el fregadero, el mármol frío anclándome. Pensé en Miguel, en los años que pasó construyendo esa casa ladrillo por ladrillo, promesa por promesa. Pensé en el niño que solía dibujar planos en servilletas y decir, un día esto será nuestro. Y ahora su hija, lo único puro que quedaba, estaba siendo enseñadas a mentir para destruirlo. En ese momento algo dentro de mí cambió. El calor que siempre me había definido, la suavidad que había confundido con fuerza, se volvió algo más duro, más claro. Fui a mi escritorio y abrí el cajón inferior. Mi viejo maletín estaba allí, su cuero agrietado, pero aún sosteniendo el peso de quien solía ser. Pasé mis dedos por el mango sintiendo el fantasma de mi vida anterior agitarse. Ya no era solo una madre, era una testigo, y pronto sería un arma. La mañana en que llegaron, el aire en la casa se sentía más frío de lo usual, aunque el sol brillaba. Estaba cortando manzanas para el almuerzo de Isabel, cuando una puerta de auto se azotó afuera, un sonido agudo, impaciente, con derecho. Miré por la ventana y vi a Adriana salir en un abrigo entallado, del color del dinero, sus tacones golpeando el camino como si lo poseyera. A su lado iba otra mujer alta, eficiente, llevando un maletín de cuero que parecía demasiado familiar. Carmen Reyes. Érase una vez, compartíamos café sobre expedientes, discutiendo estrategias hasta el amanecer. Había sido ambiciosa, brillante, un poco despiadada. Incluso la ayudé a preparar su examen de barra. Ahora, viéndola caminar hacia la casa de mi hijo del brazo, con la mujer que desmantelaba su vida, algo dentro de mí se quedó muy quieto. Me sequé las manos en una toalla y llamé por el pasillo. Miguel, dije en voz baja, quizá quieras venir a la cocina. Para cuando apareció apoyándose en su muleta, ya estaban adentro. Adriana no se molestó en tocar. Tiró sus gafas de sol en el mostrador y sonrió una curva delgada performativa de sus labios. No hagamos esto más difícil de lo que tiene que ser, dijo gesticulando para que Carmen abriera la carpeta. Solo necesitamos firmas. Carmen deslizó un montón de papeles por la mesa, sus ojos encontrando los míos por una fracción de segundo antes de desviarse. Este es el acuerdo de bienes, dijo suavemente. Bajo la ley matrimonial mexicana, su hijo tiene derecho a retener la mitad del valor de la casa. Adriana está dispuesta a aceptar eso y seguir adelante. Seguir adelante, repetí suavemente. Las palabras se sentían venenosas. La mano de Miguel tembló mientras alcanzaba la primera página.
Esta es nuestra casa, dijo. Ayudaste a elegir la pintura para arriba, ¿recuerdas? La habitación de Isabel. No estoy aquí por recuerdos, interrumpió Adriana su tono fresco. Solo quiero lo que es justo. Di un paso adelante antes de que mi hijo pudiera responder. Justo, dije manteniendo mi voz pareja casi gentil. ¿Quieres que te diga lo que significa bajo la ley mexicana? Carmen se tensó solo ligeramente. Adriana cruzó los brazos. No eres abogada, dijo. No más respondí. Pero aún leo. Tomé los papeles hojeando las primeras líneas. Mis dedos recordaban el peso de la evidencia, el ritmo del argumento. De acuerdo con el Código Civil Federal, artículo 503A2, cualquier propiedad adquirida por uno de los cónyuges antes del matrimonio se considera no matrimonial. Eso significa que permanece en posesión exclusiva del dueño original. La expresión de Carmen parpadeó. Adriana frunció el ceño. Eso no es a menos que continúe sin elevar la voz, haya evidencia clara y convincente de que el otro cónyuge contribuyó al aumento de valor de la propiedad, lo cual requeriría documentación financiera, recibos de renovaciones, prueba de inversión compartida. Levanté la vista de los papeles. ¿Tienen algo de eso, silencio? La mandíbula de Adriana se tensó. Carmen. ¿Su abogada dudó luego? Dijo con cuidado. Podemos argumentar mezcla, pero es débil. Doblé los papeles pulcramente y los puse de vuelta en la mesa. Entonces, sugiero que no desperdicien el tiempo de todos. Por un momento nadie habló. El único sonido era el tic-tac del reloj de la cocina y el zumbido suave del refrigerador. Podía sentir los ojos de Miguel en mí, confundidos, medio asombrados, quizás un poco asustados. Adriana recogió su abrigo con movimientos agudos enojados. ¿Crees que puedes asustarme con trucos viejos?, dijo. No respondí. No necesito hacerlo. Carmen cerró la carpeta y me dio una larga mirada, un destello de viejo respeto, oculto bajo la máscara de profesionalismo. Vamos, Adriana, murmuró. Salgamos. Se fueron sin azotar la puerta, pero el eco perduró. Miguel se hundió en una silla mirando la mesa. Mamá susurró. ¿Cómo lo alcancé su mano apretándola gentilmente? Construyes una casa ladrillo por ladrillo. Dije, la proteges de la misma manera. Mientras limpiaba las manzanas intactas del mostrador, el breve olor a tinta y papel legal aún colgaba en el aire, un aroma que no había respirado en años. Ya no me hacía retroceder. Me estabilizaba. Por primera vez desde el accidente me di cuenta de algo la ley no me había dejado. Solo había estado esperando. La lluvia se había convertido en aguanieve para cuando llegué al sur de la Ciudad de México. Las calles estaban resbaladizas, grises y brillando como metal pulido. El viejo edificio de oficinas donde Gabriel Medina solía trabajar estaba encajado entre una casa de empeños y un diner cerrado. El letrero sobre la puerta estaba medio desvaído. Medina, inasociados, investigaciones discretas. No había estado aquí en casi 20 años. En ese entonces, Gabriel era el mejor investigador de campo que había conocido, agudo, cauteloso y leal a la verdad, incluso cuando dolía. No estaba segura de que aún me reconociera, pero cuando entré al pasillo tenuemente iluminado y toqué la puerta de vidrio esmerilado, oí su voz desde adentro. Pase si no viene a vender nada. Parecía más viejo, pero no más suave. Su cabello había virado mayormente a plata, sus hombros más anchos, con la fuerza quieta de un hombre que cargaba secretos para vivir. La oficina olía a tases, tabaco y lluvia. En el escritorio un montón de carpetas de casos desvaídas se sentaba junto a una taza de café fría. Por un momento ninguno habló. Sus ojos se entrecerraron estudiándome. Luego lentamente sonrió. Vaya si no, dijo. Gabriela Vargas,
La última vez que te vi juraste que nunca pondrías un pie cerca de otro caso. Logré una sonrisa. Mentí. Me indicó que me sentara. La silla crujió bajo mi peso familiar e incómoda de la mejor manera. Entonces dijo recostándose: ¿Qué te trae aquí? No me digas que estás tomando clientes de nuevo. No es un caso, dije. Es mi hijo. Su rostro se suavizó solo un poco. Sigue. Le conté todo el accidente, el divorcio, la nueva abogada de Adriana, las mentiras que le había enseñado a Isabel a decir. Mientras hablaba escuchaba como solo Gabriel podía, cabeza inclinada, pluma, golpeando preguntas agudas, pero nunca crueles. Cuando mencioné la audiencia de custodia, su expresión se oscureció. ¿Quieres que Cabe?, preguntó en voz baja. Sí, dije. Averigua dónde va, con quién se ve, qué esconde. Necesito prueba. Algo limpio. Algo que aguante en corte. Exhaló lentamente el tipo de suspiro que venía de años viendo a demasiadas familias destruirse. ¿Estás segura de que quieres esto? Lo estoy. Me miró por un largo tiempo antes de hablar de nuevo. La verdad corta por ambos lados, Gabriela. Una vez que tiras del hilo no para de desenredarse. Lo sé, dije aunque no estaba segura de que lo supiera. Asintió tirando un bloc de notas fresco hacia él. Está bien. Necesitaré unos días, quizás una semana. Mientras garabateaba notas, observé al hombre en quien solía confiar cuando los casos se ponían demasiado oscuros para las luces de la sala. Me golpeó que este intercambio quieto de confianza y estrategia era lo que más había extrañado. No la ley, no los veredictos. La persecución. Cuando me puse de pie para irme, me acompañó a la puerta. ¿Aún tienes ese viejo maletín?, preguntó. Sonreí levemente. Nunca me deshice de él. Bien, dijo. Podrías necesitarlo de nuevo. Afuera el aguanieve había parado. La ciudad relucía bajo las luces de la calle aguda y viva. Por primera vez en años sentí que caminaba hacia algo, no alejándome. 3 días después Gabriel llamó. Su voz llevaba esa gravedad estable que recordaba de nuestros días en corte, nunca dramática, nunca amable, solo el peso del hecho. «Tengo lo que pediste», dijo. «Encuéntrame en el diner en Paseo de la Reforma. Banco junto a la ventana». El lugar no había cambiado en 20 años. Los mismos asientos de cuero agrietado, la misma mesera con ojos cansados y un lápiz detrás de la oreja. Pedí café negro que no bebería y esperé. Gabriel se deslizó en el banco frente a mí, su abrigo aún mojado por la llovizna afuera. Sin una palabra colocó un sobre manila grueso en la mesa. «Todo está ahí», dijo. Tenía razón sobre ella. Miré el sobre por un momento antes de abrirlo. Adentro había fotografías agudas innegables. Adriana en un vestido rojo saliendo de un hotel en el centro, su mano descansando en el brazo de un hombre que no reconocía. Otra foto, ella riendo en una mesa iluminada por velas, dedos rozando los de él. La tercera, la más condenatoria, ella, entrando a la misma habitación de hotel a medianoche, la mano de él en su espalda baja. «¿Quién es él?», pregunté. «Leonel Hernández», respondió Gabriel. «Desarrollador inmobiliario. Posee unas propiedades en Naucalpan. Conocido por conseguir lo que quiere y por pagar a otros para ayudarlo a conseguirlo». Tragué saliva. ¿Cuánto tiempo? 6 meses, quizás más. Ha estado transfiriendo dinero a su cuenta, mayormente sumas pequeñas esparcidas en días diferentes. Pero el mes pasado hubo una grande. 200.000 pesos. La rastreé a una agencia privada. La palabra dinero golpeó más fuerte que las imágenes. No era solo traición, era estrategia. Adriana no dejaba a Miguel porque había dejado de amarlo. Estaba desmantelando su vida pieza por pieza, vendiendo las ruinas por ganancia. La voz de Gabriel se suavizó. «¿Querías la verdad? Ahí está».
Asentí incapaz de hablar. Mis ojos se demoraron en una fotografía, la donde ella sonreía. Había visto esa misma sonrisa una vez en mi mesa de cocina, cuando me dijo que querías aprender mi receta de pie de manzana. No era la sonrisa de una extraña. Eso es lo que la hacía insoportable. Gabriel metió la mano en el bolsillo de su abrigo y me entregó una pequeña unidad USB. Copias de las transferencias, mensajes, recibos. Guárdalos seguros. Úsalos solo cuando estés lista. Cuando se fue me quedé en el banco por un largo tiempo, el sobre entre mis manos. Afuera la ciudad seguía moviéndose, claxones, pasos, el zumbido del tráfico indiferente, al destrozo en la cocina de una sola familia. Esa noche escondí la carpeta en el cajón debajo de mi escritorio, bajo viejos expedientes y fotos familiares. Miguel se sentaba en la habitación contigua leyendo con Isabel, su voz suave y paciente. Podía oír su risita, casi creer que las cosas eran normales. Cerré el cajón gentilmente. Algunas verdades no están destinadas a sanar. Están destinadas a defender. Para la mañana de la audiencia, los escalones del Palacio de Justicia ya estaban llenos de gente. La noticia se había esparcido quizás por la prensa local, quizás por chismes de que el divorcio de Adriana Vargas y su esposo ingeniero caído sería oído ante el juez Morales. Reconocí el tono de curiosidad en sus susurros. Lo había visto incontables veces antes desde el otro lado del estrado. Pero hoy no era abogada. Era madre. Adentro la sala estaba tan llena que el aire mismo parecía zumbar. Adriana se sentaba en la mesa de la defensa impecable en un traje gris pálido, su cabello recogido como si posara para una portada de revista. A su lado estaba Carmen Reyes, compuesta, confiada, hojeando archivos con calma practicada. Al otro lado se sentaba mi hijo. Miguel parecía más pequeño de lo que recordaba, aunque lo había visto todos los días. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba su corbata. La muleta se apoyaba contra la mesa a su lado, como un testigo no invitado de su debilidad. Cuando miró atrás hacia mí, ofrecí un pequeño asentimiento. Logró una sonrisa frágil, pero podía ver el temblor debajo. El juez Morales entró la toga barriendo voz firme. Caso de Vargas contra Vargas, Tribunal de la Ciudad de México, División 4. Escaneó la sala brevemente, antes de sentarse, su mirada pasando sobre mí, por medio latido más de lo necesario. Si me reconoció, no lo dijo. Carmen se levantó primero. Su señoría comenzó suavemente. Pretendemos demostrar que el señor Vargas, aunque una vez fue un proveedor capaz, ahora es física y emocionalmente no apto para ser padre de su hija menor. Su esposa, la señora Vargas, busca asegurar estabilidad para su hija. Adriana bajó los ojos, la imagen perfecta de sufrimiento quieto. Casi admiré la actuación. Miguel se movió en su silla. Cuando lo llamaron al estrado, se levantó lentamente una mano, agarrando la muleta. Oí a alguien en la galería susurrar: «Ese es él, el herido». Un rubor subió por el cuello de mi hijo. Tomó el juramento, su voz delgada pero firme, y se sentó. Carmen comenzó su interrogatorio gentilmente al principio, luego con precisión calculada. Señor Vargas, dijo, ¿describiría su situación laboral actual? Estoy de licencia, respondió Miguel. La terapia física toma la mayoría de mi tiempo. Entonces no está trabajando. ¿Dudó? No aún. ¿Y sus ingresos? Tengo ahorros. Seguro. Mi madre ayuda. Carmen inclinó la cabeza ligeramente, su tono casi amable. Entonces diría que su madre es su sistema de apoyo principal. La garganta de Miguel se movió. Por ahora sí. Carmen sonrió levemente. ¿Y el de su hija? La abogada de Adriana sabía exactamente dónde apuntar entre orgullo y lástima. Mis dedos se apretaron alrededor del mango de mi maletín. La voz de Miguel vaciló. Amo a mi hija. La cuido cuando está conmigo. Carmen se inclinó más cerca.
Pero dada su condición actual, su movilidad limitada, su dependencia financiera, ¿cree verdaderamente que puede proporcionar un hogar estable? Abrió la boca, pero las palabras salieron rotas. Yo puedo intentarlo. La abogada de Adriana se volvió hacia el juez. No más preguntas. El silencio que siguió fue insoportable. Incluso el susurro de papeles paró. Los hombros de Miguel se hundieron, sus ojos fijos en sus manos. La galería zumbó suavemente, simpatía mezclada con juicio. Había pasado años viendo a hombres y mujeres desenredarse en ese estrado, su dignidad despojada por lógica y lenguaje. Pero nada me preparó para ver a mi hijo romperse bajo ello. Cada instinto gritaba que me levantara, que objetara, que destrozara el caso pieza por pieza. En cambio, presioné mi palma contra el cuero desgastado de mi maletín. El olor a papel viejo subió levemente cuando lo moví en mi regazo. Adentro estaban mis notas, mi investigación y un sobre que Gabriel Medina me había enviado, prueba que podía voltear todo el caso de cabeza. Pero aún no era tiempo. El juez Morales ajustó sus lentes. Señor Vargas, dijo, puede bajar. Miguel asintió agarrando su muleta, levantándose lentamente. Tropezó una vez atrapándose en la barandilla. Adriana miró hacia otro lado, un destello de vergüenza pasando por su rostro perfecto. Lo vi hacer su camino de vuelta a su asiento y podía sentir la lástima colectiva de la sala apretarse alrededor de él, como una soga. La humillación estaba completa. Cuando se sentó me incliné adelante, descansando mi mano ligeramente en su hombro. Su piel estaba fría. Susurré las únicas palabras que cabían a través del nudo en mi garganta. Aún no, cariño. No respondió. Pero vi su mandíbula tensarse, el leve destello de desafío regresando. Y detrás de él, en la segunda fila, enderecé mi espalda, mis dedos trazando el borde del maletín. La sala podría ver a un hombre roto hoy. Pero pronto verían quién lo había criado. Por un largo momento, después de que Miguel volvió a su asiento, nadie habló. Los murmullos que habían llenado la sala murieron lentamente, reemplazados por el zumbido bajo de las luces fluorescentes y el susurro quieto de papeles. Adriana se inclinó hacia Carmen susurrando algo que no pude oír, aunque su sonrisa sarcástica regresó pequeña, satisfecha, venenosa. El juez Morales carraspeó y comenzó a revolver el siguiente archivo, señalando que los procedimientos continuaran. Y fue entonces cuando me levanté. El sonido de la silla raspando contra el piso rompió la quietud como un disparo. Docenas de cabezas se volvieron. Podía sentir cada ojo en la sala sobre mí, pero mi pulso se mantuvo calmado. Su señoría, dije, mi voz firme, representaré a mi hijo. Las palabras aterrizaron en el aire con el peso de algo tanto prohibido como inevitable. Por una fracción de segundo, el juez se congeló su mazo, suspendido a mitad de camino al bloque. Carmen Reyes levantó la vista agudamente, el reconocimiento amaneciendo en sus ojos. Señora Vargas, comenzó el juez Morales, su tono cauteloso. Esto es un procedimiento activo en corte. ¿Está sugiriendo? Sí, dije. Estoy entrando mi aparición en nombre del señor Miguel Vargas. Jadeos ondularon a través de la galería. La secretaria dejó caer su pluma. La sonrisa sarcástica de Adriana desapareció, su color drenándose como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Incluso Miguel se volvió hacia mí, su expresión una mezcla de shock e incredulidad. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», susurró. Lo que debí hacer antes, murmuré. Luego enfrenté el estrado de nuevo. El juez Morales dejó sus papeles y me miró por un largo momento. «Por favor, acérquese, señora Vargas». Caminé adelante cada paso deliberado. Mis tacones cliqueaban suavemente contra el azulejo, ecoando a través de la cámara en un ritmo que se sentía como volver a casa.
Cuando llegué al frente, el juez se inclinó adelante, su voz baja pero pesada con familiaridad. Gabriela Vargas dijo lentamente: «Es la misma Gabriela Vargas que una vez argumentó Estado de México contra Construcciones Broadwell, que desmanteló la mitad del establecimiento legal de este condado, en corte abierta». Un murmullo se esparció por la sala como una ola. Encontré sus ojos. «Sí, su señoría», dije simplemente. Exhaló casi una risa. Lo pensé. Reconocería esa voz en cualquier lugar. La expresión de Carmen se oscureció, su compostura fallando por primera vez. Adriana miró de ella a mí, su confusión dando paso a algo más primal miedo. «Su señoría», protestó Carmen rápidamente. «Esto es altamente irregular. La señora Vargas no es una abogada en práctica. No tiene licencia actual en registro». Me retiré. Interrumpí, mi tono calmado, controlado. Nunca renuncié. Mis credenciales permanecen válidas bajo las directrices de la Barra Mexicana para reactivación. Ya presenté el aviso esta mañana. La sala erupcionó en susurros de nuevo. Podía oír el sonido distinto de un obturador de cámara en algún lugar en la fila de atrás. El juez Morales asintió lentamente, golpeando su mazo una vez por silencio. Entonces la corte reconoce a la señora Gabriela Vargas como representante actuante para el demandante. Las palabras colgaban allí oficiales irreversibles. Me volví a enfrentar la galería. El cambio fue instantáneo y eléctrico. Reporteros garabateaban en libretas, la audiencia se inclinaba adelante, incluso el alguacil se enderezó. Adriana se sentó congelada, su mano agarrando el borde de la mesa. «Objeción», dijo Carmen, su compostura rompiéndose. Esto es un conflicto de interés. Está emocionalmente comprometida». La miré dejando que el silencio se estirara hasta volverse insoportable. «Esa es la diferencia entre nosotras, Carmen», dije suavemente. «Tú lo llamas compromiso, yo lo llamo convicción». Su boca se tensó, pero no dijo nada más. Volví al lado de Miguel, puse mi mano gentilmente en su hombro y abrí mi viejo maletín de cuero. Las bisagras crujieron, liberando el leve aroma a papel y tiempo. Adentro, arreglados pulcramente, estaban mis notas, las transferencias financieras que Gabriel había encontrado y las fotografías que Adriana nunca querría que el mundo viera. Miguel me miró, ojos amplios. «Mamá, siéntate erguido», susurré. «No te inclinas en tu propia casa». Al otro lado de la sala, el juez Morales se recostó estudiándome con algo entre cautela y respeto. Bien, dijo finalmente, su tono casi reverente. «Parece que la leona ha regresado». Encontré su mirada sin parpadear. «No, su señoría», dije en voz baja. «Nunca se fue». Y con eso la sala, por primera vez, ese día, cayó completamente en silencio. La mañana siguiente, el Palacio de Justicia estaba aún más abarrotado. La noticia se había esparcido durante la noche. Gabriela Vargas estaba de vuelta. Reporteros se reunían en la entrada, micrófonos listos como armas, sus preguntas colisionando en el aire frío de la Ciudad de México. Los ignoré a todos y caminé directo por las puertas principales, mi maletín firme en mano. Adentro, la sala zumbaba con una anticipación nerviosa. Adriana se sentaba rígidamente en la mesa de la defensa, sus manos pálidas apretadas en su regazo. Carmen intentaba verse compuesta, pero el leve temblor en sus dedos la traicionaba. Miguel se inclinaba ligeramente adelante a mi lado, su rostro pálido pero determinado. Cuando el juez entró, cayó el silencio. Ajustó sus lentes y asintió hacia mí. «Señora Vargas, ¿puede proceder?» Me levanté alisando la página de mis notas antes de hablar. «Su señoría, la defensa ha argumentado que esta propiedad constituye bienes matrimoniales a dividirse igualmente. La posición del demandante, respaldada por evidencia, es que la casa ubicada en Avenida Revolución, 2947,
Es propiedad no matrimonial, comprada únicamente por mi cliente, el señor Miguel Vargas, antes de su matrimonio. Carmen se movió en su asiento. La madre de Adriana alcanzó el brazo de su esposo susurrando algo agudo. Alcancé dentro del maletín y saqué una carpeta atada con una cinta roja. El papel era viejo pero prístino, la tinta levemente borrada por años de almacenamiento. Se lo entregué al alguacil, quien lo llevó al estrado. Estos son los documentos originales de compra y título, continué. Fechados 3 años antes de la boda. La escritura lista solo un dueño, el señor Vargas. Además, todos los pagos se hicieron desde una cuenta independiente, a su nombre. La hipoteca fue satisfecha en pleno, antes del matrimonio. El juez examinó los documentos con cuidado, asintiendo una vez. Secretaria, ingrese estos al registro como exhibición 1 del demandante. Me volví hacia Carmen. Abogada, ¿le importaría explicar cómo la reclamación de su clienta de propiedad igual se mantiene bajo el artículo 503-A2 del Código Civil Federal Mexicano? Su boca se abrió. Luego se cerró de nuevo. Su señoría comenzó. Aunque la propiedad fue adquirida antes del matrimonio, la señora Vargas contribuyó financieramente a su mantenimiento, decoración, muebles, mejoras. Especifique, por favor, dije suavemente. ¿Cuáles mejoras? ¿Con qué fondos? Carmen parpadeó. Bueno, ella presioné gentilmente, pero sin descanso, el ritmo regresando tan naturalmente como respirar. ¿Tiene recibos? ¿Estados de cuenta? Cualquier registro conectando los ingresos de su clienta a esos gastos. Carmen dudó. No prueba documentada en este momento. Entonces permanece una afirmación. No evidencia. Dije. La galería murmuró. El padre de Adriana frunció el ceño, sus dedos apretándose alrededor del borde de su asiento. Su madre se inclinó cerca de él, susurrando de nuevo pánico en sus ojos esta vez. El juez Morales miró los papeles una vez más. Abogada de la señora Vargas. A menos que pueda proporcionar documentación de apoyo, la Corte reconocerá la propiedad de Avenida Revolución como no matrimonial. Los hombros de Carmen se hundieron. Entendido, su señoría. Asentí regresando a mi asiento. Miguel exhaló temblorosamente a mi lado, susurrando: «Lo haces sonar tan fácil». No respondí. Mis ojos se quedaron fijos en Adriana. Estaba mirando al frente, pero los músculos a lo largo de su mandíbula se contraían. No estaba acostumbrada a perder, especialmente no así, calmadamente, públicamente, sin gritos o escándalo. La marea había cambiado. Por primera vez la lógica era más ruidosa que la acusación. Mientras el juez llamaba a receso, reuní mis papeles deslizándolos pulcramente de vuelta al maletín. Debajo del orden quieto del procedimiento podía sentir el pulso leve pero inconfundible del momentum firme, deliberado, inquebrantable. Una pieza de verdad había sido expuesta. Muchas más esperaban su turno. Cuando la corte se reconvocó, el aire se sentía diferente, más tenso, más pesado. Reporteros se habían multiplicado en las filas de atrás. Incluso el alguacil parecía inquieto, como si sintiera algo a punto de romperse. Me levanté con calma deliberada, mis dedos rozando la pequeña unidad USB dentro de mi maletín. Su señoría, comencé. El demandante solicita presentar la exhibición 2, una grabación de audio relevante para la reclamación de custodia. Carmen objetó inmediatamente. Su señoría, esto es descubrimiento impropio. Pero el juez Morales levantó una mano. Denegada. Proceda. La secretaria insertó la unidad en la computadora de la sala. Un leve siseo llenó los altavoces, seguido del sonido de una puerta cerrándose y el temblor quieto de la voz de una niña. «Mami, no quiero mentir. Amo a papá». La cabeza de Adriana se levantó de golpe. Su tez se drenó a blanco. La sala se quedó completamente quieta. Luego su propia voz,
Vino a través de los altavoces, aguda, mandona, inconfundible. «Escúchame, Isabel. Si no le dices al juez que quieres quedarte conmigo, perderemos todo. Perderás tu habitación, tus juguetes, tus amigos. ¿Entiendes?» Una pausa. Luego el sonido de llanto suave. «Pero papá es bueno conmigo, me necesita. No me importa lo que necesita». La voz de Adriana crujió como un látigo. «Di las palabras o lo lamentarás». Los sollozos de la niña llenaron la sala. Reales, frágiles, imposibles de malinterpretar. Jadeos ondularon a través de la galería, luego murmullos, luego indignación. Una mujer cubrió su boca. Otra sacudió la cabeza susurrando: «Dios mío». Incluso los reporteros pararon de escribir. Adriana saltó de pie. «Eso es falso. Ella miente, alguien lo empalmó». «Orden», tronó el juez Morales golpeando el mazo. «¿Orden en esta sala?» El sonido ecoó hasta que los murmullos murieron. Adriana se hundió de vuelta en su silla temblando, sus labios presionados en una línea incolora. Me quedé de pie. «Su señoría, esta grabación fue obtenida legalmente del monitor del dormitorio de la niña. Ha sido verificada por autenticidad por un técnico licenciado. Las voces están inalteradas». La mirada del juez se movió lentamente de mí a Adriana, luego a Miguel, quien se sentaba inmóvil, sus manos entrelazadas fuertemente en su regazo. Tomó un aliento. «La corte solicita oír directamente de la menor Isabel Vargas». Un escalofrío colectivo se movió por la sala. La puerta a la cámara lateral se abrió y una figura pequeña entró, su vestido de escuela pulcro, sus ojos rojos pero claros. Aferraba un conejo de peluche en una mano. Y por primera vez esa mañana, la sala, que había estado llena de argumentos y leyes, cayó completamente, reverentemente silenciosa. Isabel se paró ante el estrado, pequeña y solemne, su conejo de peluche aferrado tan fuerte que su pelaje se arrugaba bajo sus dedos. El alguacil la guió gentilmente a la silla de testigos, su voz amable, paciente. El juez Morales se inclinó adelante, suavizando su tono de una manera que nunca había oído antes. Isabel dijo: «Sabes que no estás en problemas, ¿verdad?». Asintió, ojos amplios. «Sí, señor». «Bien, todo lo que quiero es que digas la verdad». «¿Entiendes lo que eso significa?». «Sí», susurró. «Significa decir lo que realmente pasó». La sala parecía contener la respiración. Incluso el sonido de pluma en papel paró. La mano de Miguel temblaba ligeramente donde descansaba en la mesa. Adriana se sentó congelada, su rostro pálido, su mandíbula apretada lo suficiente para temblar. «Puedes decirnos», continuó el juez gentilmente, «dónde te gustaría vivir y por qué». Isabel miró abajo por un largo momento, sus labios moviéndose sin sonido, mientras luchaba por coraje. Cuando finalmente habló, su voz era pequeña pero clara. «Quiero vivir con papá», dijo, «y con la abuela. Ellos me cuidan. No me hacen mentir». Las palabras cayeron como piedras en el silencio. Adriana jadeó, una mano volando a su boca. Su abogada Carmen cerró los ojos brevemente, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. Isabel continuó, su voz temblando pero resuelta. «Mamá dijo que tenía que decirte que no quería a papá. Pero eso no es verdad. Lo amo. Me ayuda con mi tarea. Hace hotcakes los domingos. La abuela lee conmigo por las noches. No quiero mentir más». Sus hombros pequeños temblaron, pero no lloró. Levantó la barbilla mirando directo al juez. «Solo quiero que estemos seguros». Hubo una larga pausa, tan larga que podía oír mi propio pulso en mis oídos. Luego el juez Morales asintió lentamente, su rostro suave, con algo como reverencia. «Gracias, Isabel», dijo. «Eso fue muy valiente». Carmen alcanzó el brazo de Adriana, pero Adriana se apartó, su compostura rompiéndose. Un sollozo ahogado escapó de sus labios, crudo
y desprotegido. Enterró su rostro en sus manos susurrando algo que solo ella podía oír. Miguel inclinó la cabeza, lágrimas surcando su rostro. Y mientras observaba la mano pequeña de mi nieta aferrar el conejo de nuevo, me di cuenta de que todos mis argumentos, todos mis años de estudio, nunca podrían igualar el poder de una sola niña honesta, diciendo la verdad. La sala aún no se había recuperado de las palabras de Isabel cuando Adriana se levantó de su asiento. Su rostro estaba pálido. Su lápiz labial corrido, sus manos temblando, pero su voz cuando vino era aguda y desesperada. «Ella miente», dijo Adriana apuntándome. «Todos están siendo engañados por una fraude lavada. Esta mujer, esta supuesta abogada, fue deshonrada. Destruyó su propia carrera. Pregúntenle a cualquiera en esta ciudad quién es realmente». Las palabras golpearon como una ráfaga repentina de aire frío. Por un segundo nadie habló. Podía sentir docenas de ojos cambiar hacia mí, algunos curiosos, algunos sorprendidos, otros cautelosos. Carmen tiró ligeramente de la manga de Adriana susurrando: «Para Adriana, no hagas esto». Pero Adriana estaba más allá de la razón. Dejó la corte en vergüenza. Continuó su voz quebrándose. «Creen que es una heroína. No estuvo envuelta en un escándalo. Tomó sobornos o quizás solo no podía ganar. Todos recuerdan el nombre Gabriela Vargas». Sus palabras ecoaron temblando contra las paredes paneladas de madera. Me levanté lentamente estabilizando mi aliento. No había ira en mí, solo el dolor familiar de una herida reabierta. «Su señoría», dije mi tono calmado pero resonante. «Si la defensa desea discutir mi pasado, no tengo objeción. Que la verdad se oiga en pleno». El juez Morales me miró su ceja fruncida. «Señora Vargas, ¿está segura?» «Lo estoy». Me volví a la galería FES, a la gente que había venido a ver esta familia despedazada. Hace 20 años comencé. Lideré un caso civil contra un grupo de desarrolladores acusados de sobornar inspectores de la ciudad para ocultar violaciones peligrosas en construcciones. Teníamos evidencia suficiente para salvar cientos de familias de perder sus hogares. Pero en la semana final, el juez presidente desechó cada pieza. Más tarde, descubrí por qué los mismos desarrolladores habían comprado su silencio. Hice una pausa, mis manos entrelazadas ligeramente frente a mí. Cuando intenté exponerlo, me dijeron que me callara. El sistema quería la historia enterrada y me hicieron el chivo expiatorio. Me negué a mentir bajo juramento. Así que me alejé. Un murmullo se esparció por la sala. Incluso los reporteros habían parado de escribir. No me fui porque fuera culpable. Dije suavemente. Me fui porque no podía servir a un sistema que había olvidado lo que significa la justicia. Perdí mi nombre, mi reputación, pero no mi conciencia. El silencio que siguió fue diferente esta vez, pesado, pero no hostil. Miré al estrado. El juez Morales se inclinó adelante, su expresión grave, pero llena de algo como compasión. «Para el registro», dijo su voz, llevando a cada rincón de la sala todo lo que la señora Vargas ha declarado. «Es verdad». Se volvió a la audiencia. En ese tiempo era un abogado junior bajo su supervisión. La vi pelear ese caso con integridad que pocos de nosotros podíamos igualar. Cuando la corrupción fue descubierta, años después, su nombre debería haber sido limpiado. «Es mi honor», dijo su tono, elevándose con convicción quieta. «Reconocer públicamente y en registro que la señora Gabriela Vargas no cayó en desgracia. Eligió la gracia sobre la corrupción». La sala erupcionó en murmullos, pero ninguno osó interrumpir. El rostro de Adriana se drenó de todo color. Carmen bajó la cabeza presionando sus labios, juntos el primer destello de respeto en sus ojos. Miguel alcanzó mi mano apretándola fuertemente. Mamá susurró su voz quebrándose.
Nunca supe. Apreté su mano mi garganta demasiado apretada para responder. El mazo del juez golpeó una vez, claro y final. Que el registro muestre dijo que la verdad, aunque enterrada, no muere. Y mientras el sonido ecoaba a través de la cámara, sentí algo dentro de mí, algo que no había osado nombrar en décadas, finalmente exhalar. El día final de la audiencia amaneció gris y sin viento. El tipo de mañana en la Ciudad de México que se sentía suspendida entre estaciones. Llegué temprano como siempre, mis pasos ecoando suavemente por el corredor de mármol. Miguel caminábase a mi lado, la tensión de las últimas semanas, visible en las líneas alrededor de sus ojos, pero había algo nuevo allí, también resolución. Cuando entramos a la sala incluso el cháter sonaba diferente. La energía aguda usual se había apagado en un zumbido quieto, la audiencia subyugada expectante. Adriana se sentaba rígidamente en la mesa de la defensa, su abogada a su lado, ambas pareciendo esperar una tormenta que no podían evitar. El juez Morales entró precisamente a las 9. Ajustó sus lentes, miró el expediente y dijo: «La corte has alcanzado una decisión». Cayó un silencio tan completo que incluso el aire parecía pausar. Después de revisar toda la evidencia presentada, comenzó incluyendo documentación financiera, escrituras de propiedad, testimonio grabado y la declaración de la menor. Esta corte encuentra que la residencia ubicada en Avenida Revolución 2997 fue comprada y poseída únicamente por el demandante, el señor Miguel Vargas, antes del matrimonio. Por lo tanto, la propiedad plena se otorga a él. Adriana jadeó sus manos agarrando el borde de la mesa. Carmen se inclinó susurrando urgentemente, pero el daño estaba hecho. El juez continuó. Respecto a la custodia de la menor Isabel Vargas, dijo su tono suavizándose, la corte ha considerado su edad, sus deseos expresados y la evidencia presentada respecto a la conducta parental. La custodia se otorgará conjuntamente al demandante, el señor Vargas, y a la abuela de la niña, la señora Gabriela Vargas. La estabilidad demostrada y la posición moral de la señora Vargas la califican para proporcionar apoyo primario y supervisión del bienestar de la niña. Mi aliento se atoró. Por un momento las palabras no registraron. Miguel se volvió hacia mí aturdido. El juez siguió. A la demandada, la señora Adriana Vargas, se le otorga visitación limitada y supervisada, a ser revisada después de un período de 6 meses de estabilidad demostrada y cumplimiento con consejería ordenada por la corte. El mazo bajó un golpe sólido ecoante. Por un momento nadie se movió. Luego, en algún lugar atrás, una mujer comenzó a aplaudir suavemente. Otra siguió. Pronto el sonido se esparció gentil, respetuoso, no triunfante, sino profundamente humano. Adriana bajó la cabeza, lágrimas silenciosas surcando sus mejillas. Carmen puso una mano en su brazo, pero no respondió. Miguel exhaló un aliento largo y tembloroso, sus hombros temblando. Cuando se volvió hacia mí, su expresión era algo que no había visto en años, alivio sin amargura. Alcanzó mi mano, luego se levantó, su muleta inestable, pero su mirada clara. Mamá, susurró su voz quebrándose. Lo logramos. Intenté hablar, pero no vinieron palabras. Mi garganta se apretó y sentí las primeras lágrimas deslizarse por mis mejillas quietas, sin restricción, limpiadoras. Me atrajo a sus brazos aferrándose como el niño que una vez fue el niño que solía correr a mí después de rodillas raspadas y juguetes rotos. Solo ahora la herida había sido algo mayor, su dignidad, su futuro, y de alguna manera lo habíamos reconstruido. El juez Morales quitó sus lentes observándonos con una sonrisa leve. Señor Vargas dijo, señora Vargas, su familia ha soportado más que la mayoría. Que recuerden que la verdad y la compasión, cuando se sostienen juntas, son más fuertes que cualquier ley que pueda escribir. Asentí a través de las lágrimas, incapaz de responder.
Mientras salíamos de la sala y a la luz pálida de la tarde, el viento frío del lago barrió a través de las puertas abiertas. Llevó consigo la tensión, la migajas amargura, el largo dolor de años pasados en silencio. Por primera vez en décadas la justicia no solo había sido servida, había sido restaurada. Y en su regreso quieto había traído consigo algo mucho más raro: paz. La primavera llegó quietamente ese año sin fanfarria o el rush de calor repentino. La nieve se derritió en vetas pacientes a lo largo de la cerca, revelando pequeños brotes verdes que habían esperado meses por su oportunidad. Pasé la mayoría de las mañanas en el jardín trasero, mis rodillas en la tierra coaxeando vida del suelo terco, detrás de la casa, en Avenida Revolución. La misma casa que una vez se sintió como un campo de batalla, ahora respiraba de nuevo, lentamente, pacíficamente. La risa de Isabel flotaba a través de la ventana abierta de la cocina, suave y brillante como campanas de viento. Estaba bajo el árbol de maple trazando círculos en la hierba, con un palo su conejo de peluche aún metido bajo un brazo. Sonreí. El doctor dijo que los niños olvidan el dolor fácilmente, pero no estaba segura de que eso fuera verdad. Isabel no olvidaba, crecía más allá de él, y eso era algo más valiente. Miguel salió llevando 2 tazas de té. Aún se movía con cuidado, favoreciendo su pierna derecha, pero el bastón ya no parecía derrota, parecía ritmo. Se bajó en la silla de madera a mi lado haciendo una mueca solo ligeramente al sentarse. «Has estado aquí desde el amanecer», dijo. «Los vecinos pensarán que estás cultivando. Déjalos pensar lo que quieran», respondí limpiando la tierra de mis manos. «Las cosas que valen la pena necesitan cuidado». Sonrió mirando hacia Isabel. «Ahora duerme toda la noche», dijo. «Sin pesadillas. Los niños siguen el tono de un hogar», murmuré. Cuando es calmado se sienten lo suficientemente seguros para soñar de nuevo. Estuvo quieto por un momento. Luego, con esa excitación cuidadosa y familiar, dijo: «Mamá, me han ofrecido una posición de consultoría medio tiempo al principio. Es trabajo de ingeniería de nuevo. Están dispuestos a hacer ajustes para todo». Lo miré la forma en que la luz del sol captaba los leves mechones grises en sus sienes y sentí la satisfacción profunda y quieta que viene cuando un largo viaje se inclina hacia la sanación. «Entonces, tómalo», dije. «Te has ganado tu segundo comienzo». Asintió, ojos brillando. «No podría haber hecho esto sin ti». Me incliné y cubrí su mano. «Tú lo hiciste, Miguel. Solo te recordé quién eras». Desde adentro el viejo reloj sonó las 6. El atardecer se arrastró lentamente por el jardín, pintando la casa en luz ámbar suave. El cielo sobre la Ciudad de México llevaba el zumbido leve de la ciudad, tráfico lejano, un silbato de tren, el tipo de ruido que se convierte en su propio consuelo. Isabel corrió al porche, mejillas sonrojadas, cabello enredado por el juego. «Abuela, ¿podemos encender la luz?», preguntó. «Papá dice que siempre lo haces primero». Sonreí levantándome con cuidado y limpiando la tierra de mi falda. La luz del porche había sido un hábito mío desde que Miguel era pequeño, una forma de mantener la noche, de tragarnos enteros. Por años había significado esperar, a veces rezar. Pero ahora se sentía diferente. No era un faro para alguien perdido, era una promesa a nosotros mismos. Encendí el interruptor. El resplandor dorado suave se derramó por los escalones, alcanzando los bordes del jardín, donde los tulipanes acababan de comenzar a florecer. Isabel giró en la luz, riendo como si el mundo mismo fuera nuevo. Detrás de mí, Miguel se apoyó en la puerta, té en mano. «Se ve bien», no dijo en voz baja. «Lo hace», respondí. «Siempre lo ha hecho». Nos quedamos allí juntos viendo la luz esparcirse gentil sin prisa constante. El aire olía a la tierra y nuevos comienzos.
La tormenta que casi nos rompió había terminado. La casa se mantenía fuerte. Y por primera vez en años el silencio que siguió no estaba vacío, estaba lleno. Cuando el último de la luz del día se desvaneció, miré la lámpara del porche una vez más brillando firme contra la oscuridad. Ya no estaba encendida para el regreso de alguien. Estaba encendida porque finalmente habíamos llegado a casa.